gracias. Gracias por la persona que tengo a mi lado. Aunque no sea su novio, diga gracias, Señor, por la persona que tengo a mi lado. O su esposa. ¿Qué le parece si cierra sus ojos 30 segundos y le dice, Señor, háblame en esta mañana? Háblame, Señor, háblame. Úsanos en el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Aleluya. Gracias a Dios por este momento. ¿Tendremos los seres humanos una herramienta para hacer cambiar el pensamiento de Dios sobre algún tema en particular? ¿Podríamos nosotros cambiar el rumbo de nuestro futuro, de una nación o de la humanidad? A simple vista parece que estamos hablando de ciencia ficción o de un juego de palabras para hacernos caer en una trampa, pero no es así. Nosotros tenemos la autoridad de cambiar, sanar, restaurar y, por qué no decirlo, gobernar con una simple acción. Esta herramienta no se genera en las aulas universitarias o en las clases de teología de algún centro o algún estudio o seminario, y mucho menos en reuniones de liderazgo o en capacitaciones grupales. Tal parece que esta herramienta ha perdido vigencia en nuestros días y muy poco se habla en nuestras iglesias, al punto que la dejamos para grupos encargados de este tema en nuestras congregaciones. Estamos hablando de la intercesión. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil que oremos o que intercedamos por otras personas en la actualidad? ¿Será que nos hemos vuelto egoístas? ¿Será que no nos gusta preocuparnos por el prójimo y mucho menos por personas que a nuestro parecer no valen la pena orar por ellos? Veremos en estos minutos el poder de la intercesión como una herramienta que puede cambiar el rumbo de las personas que nos rodean y que puede producir en nosotros un efecto rebote extraordinario en nuestra vida espiritual. Ese efecto rebote que todo el mundo le tiene miedo cuando adelgaza. Yo le decía ya a los hermanos que yo bajé 25 kilos de 40 a 38, de 38 a 36, de 36 a 34 y me empecé a preocupar y ya empecé a subir a 36, 30 y pico. Ese efecto rebote que da la intercesión es un efecto positivo. Deseamos que podamos diríamos mejor redescubrir este hermoso principio bíblico para que podamos insertar en nuestra vida diaria el poder interceder y orar por otras personas, vecinos, amigos, familiares, para que Dios pueda actuar de manera prodigiosa en sus vidas. Veamos la intercesión en la práctica desde 3 puntos de vista complementarios, los cuales nos pueden ayudar para la motivación y tenerlos como modelos de vida a fin de que los podamos imitar. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo número 9? El quinto libro del Pentateuco. Voy a leer una nueva versión internacional, si ustedes me permiten, porque esta versión está volada, hermanos. Es más entendible y puede explicar mejor las cosas. 9, versículo 7 en adelante. Me permito leer para ustedes. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Está hablando Moisés. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora viniste rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Esto sucedió cuando estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabada con las palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches. Durante todo este tiempo no probé alimento ni bebida. El Señor me dio las 2 tablas con las que había escrito con su propio dedo las palabras, todas las palabras que había hablado desde el medio del fuego cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y 40 noches, el Señor me entregó, voy por el 11, las 2 tablas de piedra grabadas con las palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto
se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma que le ordené que vivieran. Fundieron el oro y se hicieron un ídolo. El 13, y terminó allí. El Señor también me dijo: he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Quítate de en medio para que lo destruya y lo borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con todos tus descendientes, una nación más fuerte y más numerosa que esta gente. Moisés tuvo muchas oportunidades, muchas, de deshacerse de los israelitas. Esta es una. Hay por lo menos 3 casos más en la Biblia donde los israelitas una y otra vez se pelearon contra Dios y contra Moisés, y habían dispuesto en su corazón desviarse y devolverse para Egipto, aún así viendo las maravillas que Dios había hecho en medio de su pueblo. Los israelitas lo pusieron a prueba una y otra vez en cuanto a su carácter y llamado, pero ante todo en cuanto a su amor y entrega. Dios le había dicho: quítate de en medio de ellos y de ti haré una nación santa. Estuvieron 40 días allí viendo yo ayer les decía a los hermanos, viendo el Irazú moviéndose de un sitio hacia el otro sitio. 3,000 y pico de metros para nosotros, 1,500 para ellos. Viendo el Sinaí moviéndose de un sitio al otro lado. Inclusive habían visto el mar dividirse en 2. Habían visto la tierra tragarse inclusive a criaturas en Egipto con relación a las plagas que había sucedido. Habían muerto los primogénitos donde la sangre no había sido puesto en el dintel de las puertas. Todo eso habían visto, y aún así se habían rebelado contra Dios. ¿Qué motivaba a Moisés para que Moisés siguiera intercediendo por el pueblo de Israel? ¿Qué había en el corazón de Moisés para un pueblo tan difícil y tan complicado? Para un pueblo tan duro es corazón de mente y duro de voluntad, para que Moisés siguiera peleando por ellos, para que Moisés siguiera una y otra vez intercediendo. Dentro de todas estas que vimos aquí también está la rebelión de los hijos de Coré y 250 príncipes de Israel. Y aún así Moisés intercedía por ellos. ¿Qué había en el corazón de él? Personalmente creo que Moisés tenía 3 o 4 características que me gustaría nombrar en este momento. La primera es que, aún viendo todo lo que había pasado, aún viendo toda la gloria de Dios, los israelitas, aún viendo el mar abrirse en medio de ellos y pasar, ellos no habían cambiado en su corazón. Ellos seguían siendo un pueblo difícil de carácter, de temperamento. Y Moisés también lo fue. ¿O acaso Moisés no fue 40 años al desierto también? Él mismo se levantó y mató a uno de los egipcios. Ese es el efecto rebote. Ya no me queda la camisa. Y mató a uno de los egipcios y huyó al desierto, y estuvo allí 40 años siendo tratado por Dios, siendo moldeado por Dios. Su carácter, su temperamento, su vida entera fue moldeada por Dios también. Y él sabía que los israelitas necesitaban también tener un encuentro con Dios. Y entonces dentro de su corazón se propuso orar siempre para que Dios no destruyera a los israelitas. Moisés había sido cambiado, Moisés había sido transformado, Moisés había sido regenerado en esos 40 años. Moisés sabía que el pueblo de Israel necesitaba también ese paso por el desierto para que ellos también entendieran que Dios estaba con ellos. Muchos de nosotros hemos sido metidos en el desierto.
Muchos de nosotros hemos pasado pruebas, muchos de nosotros estamos pasando pruebas, muchos de nosotros inclusive nos sentimos agobiados, nos sentimos fríos inclusive, y por qué no hasta lejos a veces de Dios. Y es ahí donde Dios está trabajando con nuestro carácter, metiendo una y otra vez el barro en el fuego, metiendo el barro en la amoladora, metiendo el barro en lo que tiene que trabajar para que Dios trabaje con nosotros. ¿Pero con qué objeto? Moisés sabía una y otra vez que el pueblo de Israel era un pueblo difícil de carácter, difícil, y por eso rogaba a Dios por ellos, por eso intercedía por ellos, por eso hablaba por ellos. Dios, haz con ellos lo mismo que hiciste conmigo. Moisés mismo sabía que había llevado al desierto para ser cambiado. Así que Moisés sabía que los israelitas no iban a cambiar con tan solo ver los milagros de Dios. Ellos necesitaban una relación con Dios, y para ello necesitaba que Dios cumpliera sus promesas. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos, después de que Dios haya trabajado en nuestra vida, interceder por las personas que nos rodean? A veces Dios trabaja en nosotros, y a veces Dios trabaja en nuestra vida, y a veces Dios tiene objetivos en nuestra vida, porque Dios está allí queriendo que yo aprenda una lección, queriendo que Dios haga algo conmigo, para que cuando yo ya la aprenda, entonces yo vaya y también lo haga también con otras personas. Hermano, Dios no le pasa a usted las cosas por coincidencia. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a todos los que aman a Dios, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. O sea, que algo tiene Dios conmigo eso. Por algo Dios está con el pueblo de Israel ahí en el desierto, para hacerlos entender algo y para que pudieran ser tratados por Dios. Moisés tenía claro que sus largas noches en el desierto, desvelado, pensando por su pueblo, lo que sufrían en Egipto como esclavos, lo determinó en su corazón para cumplir el propósito de Dios. Otra razón por la que Moisés intercedía era porque Moisés amaba profundamente a su pueblo. Es imposible concebir la idea de sufrir tanto por una nación que no significa nada por él. Hermanos, la rebelión de los hijos de Coré me dejó, ya la habíamos leído, pero ahora que la volvimos a leer, me dejó claro que los israelitas eran un pueblo complicado, un pueblo difícil, y aún así dice la Biblia que él se hincó y oró 40 días por el pueblo de Israel. Usted se puede imaginar, hermano. ¿Cuántos de nosotros, nuestro vecino, nos mete el carro ahí, nos atraviesa el carro y le decimos: Señor, llévatelo, te lo envío, Señor? ¿Cuántos de nosotros, Señor, le decimos al compañero de trabajo: Señor, o lo despiden o ve a ver qué hace, llévatelo, cámbiame de trabajo? Pero ¿cuántos de nosotros realmente podemos interceder por una persona que nos está afectando hoy día y noche, día y noche? ¿Cuántos de nosotros podemos vivir esa experiencia de ver una persona que nos agrede constantemente y verla en algún momento restaurada por Dios y siendo un buen amigo nuestro? Hermano, yo no sé, pero yo jalo personas así y los veo transformados y los veo cambiados. Los veo una y otra vez tocados por el Espíritu Santo. Estaba dispuesto a cambiar su lugar y posición ante Dios sin importarle absolutamente nada su liderazgo, y me refiero a Moisés. Dios en repetidas ocasiones le dijo: Moisés, quítate y yo voy a destruir a este pueblo. O no, lo acabamos de leer en el Deuteronomio: quítate y de ti haré una nación grande, mejor que esta, con mejores atributos, más tranquilos, más humildes. Y aún así Moisés seguía intercediendo por ellos. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos obedecido a Dios y creído en la promesa de Dios, que era mejor que lidiar con esta gente? Nosotros que trabajamos en la iglesia, hay veces hay hermanos complicados, difíciles, duros. Al rato el duro es uno también, el complicado es uno, y al rato Dios tiene que trabajar con uno también, ¿verdad? Pero allí en este momento interceda por su hermano, interceda por él. Señor, úsame a tal forma que él pueda ver la gloria, tu gloria,
en su vida. Esta parte me encanta. Dios intercedía por su pueblo, perdón, Moisés intercedía por su pueblo porque él estaba seguro totalmente de su llamado. Y me acuerdo hace muchos años de un coro bellísimo que la zarza, no la zarza que cantamos, sino otro coro. No alcanzo a comprender por qué Dios eligió para hablar a Moisés aquella humilde zarza. No sé si se acuerdan, es un coro viejísimo. Si pudieran ustedes, me tuvieran paciencia, la canto, pero me queda muy poquito tiempo. Y hermano, yo me imagino a Moisés enfrente de la zarza ardiendo, quitándose los zapatos. Y cuando Dios le dije, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es santo, él entró a ese momento y fue transformado de tal forma que su vida, su mentalidad, su concepción de la vida también cambió. Supo cuál era el significado de su vida y su existencia y la razón por la cual no murió ahogado en el río y perdido entre los juncos en el Nilo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido salvados, rescatados, algunos de situaciones más complicadas que otros? Yo me convertí cuando tenía 16 años, en cuarto año de colegio. No había hecho mucho desorden, pero aún así Dios me restauró y me salvó. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me salvó y me restauró? Me hizo ser llamado a su gracia y a su misericordia, sino para que Él impregnara en mí el amor que Él tenía por su pueblo. Él no había nacido para gobernar Egipto, y vuelvo a referirme a Moisés, ni siquiera para gobernar Israel, y Moisés había sido llamado para ser el canal de Dios, instrumento de Dios para mostrar su gloria, como lo dice Hebreos 11. ¿Qué le parece si buscamos Hebreos 11? El panteón de la fe. (11:23) Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por los padres porque temieron al decreto del rey. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites del mundo, que gozar de los deleites temporales del pecado, perdón, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se enamoró de su llamado, de su gente, del propósito de su vida. Por eso intercedía por ellos, por eso oró una y otra vez para que Dios no acabara con su pueblo, los dejara botados en Israel, pero en el desierto. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido maravillas de Dios? Y creemos que somos, Señor, te salvaste, me salvaste. Soy lo mejor que te ha pasado. Soy lo más carga que te ha sucedido. Y cuando Dios nos llama, no es para solamente limpiarnos, como dice Pedro en su carta. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó, nos hizo su pueblo, nos hizo nación santa, nos hizo pueblo adquirido por Dios, para que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces nosotros podemos cambiar nuestra vida porque estamos crucificados en la cruz de Cristo. Y podemos orar por las personas que nos rodean, interceder por ellos. El otro ejemplo que quiero ver es el ejemplo de Jesucristo. Vámonos a Mateo 5, 34, perdón, Mateo 5, 43 y 45. Jesús en el Sermón del Monte nos señala que debemos orar por nuestros enemigos y perseguidores y quienes nos ultrajan y maldicen. 43 del 5 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice ahí, y oren por sus amigos, ¿verdad que sí? No dice eso. Oren por los que le caen bien, dice así, ¿verdad? No dice eso.
Ore por aquel que más bien lo ayuda a usted. No, tampoco dice eso. Dice, orad por los que os ultrajan y os maldicen. Y entonces Jesús tira el listón más arriba. La ley decía, aborrécelos, ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. Es más, si puede, mátelo. Si puede, abandónalo. Si puede, échalo. Porque la ley fue hecha para eso. Pero Jesús tira el listón más arriba y dice, ore por ellos. Bendícelos, oren por ellos. Hermanos, hoy en la mañana oramos por Nicaragua. Yo trabajo en comercio internacional y todos los camiones nuestros están detenidos en Nicaragua porque antier hubo 16 muertes en Nicaragua. Me pasan videos los camioneros como están disparando y yo a veces ni siquiera los veo. Y nosotros vemos las noticias y dijimos, ay, mira, otra vez Nicaragua con problemas. Y no sabemos que estamos viendo eso para que nos hinquemos y oremos por Nicaragua. Y no vemos que Dios nos está moviendo nuestra vida, nuestro corazón. Al rato somos un pueblo duro como el como el israelita. Al rato no hemos sido trascendidos y movidos a otra esfera diferente. Al rato conocemos a Dios, pero nada más. Al rato entendemos solamente eso. ¿Y sabe por qué tiró el listón más arriba Jesús? Porque en el versículo 46 de ahí mismo dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si os saludáis, y si solo saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de diferente de más? Estoy viendo la versión, no sé, Reina Valera. ¿No hacen lo mismo los gentiles? Dice el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, Dios nos pone aquí para ser ejemplo, para cambiar el rumbo de nuestra historia. Nos da una herramienta para que esa herramienta podamos interceder, para que podamos cambiar el rumbo de las personas que nos rodean. Hermano, usted no cambia el rumbo de las personas que lo rodean con una sesión de psicología. Sirve, pero no es suficiente. Usted no puede cambiar el rumbo de las personas invitándolo al estadio. Sirve, pero no es suficiente. Usted cambia el rumbo de las personas y de la gente que lo rodea y que lo afecta y que lo ultraja, intercediendo por ellas, cambiando su corazón por ellas, levantándose temprano a las 4 de la mañana, antes de que salga el sol, antes de que usted se bañe, antes de que la persona se levante y dile, Señor, bendice a esta persona que me está afectando, cámbiala. Es ahí donde el corazón de Dios se hace perfecto en mi corazón. Es ahí donde el Espíritu Santo nos vuelve verdaderos hijos de Dios e imitadores de Dios. ¿O no dice el apóstol Pablo en Corintios, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo? ¿Qué estamos imitando de Cristo? Ayer le decía a los hermanos, ¿ustedes saben qué está haciendo su vecino en este momento? ¿Usted sabe qué está haciendo su mamá en este momento? ¿Usted sabe qué está haciendo su esposa en este momento si no la tiene aquí? ¿Usted sabe qué está haciendo su hermano en este momento? Pues déjeme decirle que la Biblia dice en Romanos 8 que Jesús está intercediendo por mí todos los días del año. Así que yo sé qué está haciendo Jesús en este momento. Él está sentado a la diestra del Padre y cuando el diablo llega a acusarme, Él me dice, míralo, Él está crucificado conmigo en la cruz. Míralo, Él está conmigo, Él me sirve, él tiene la sangre del pacto en su vida, Él ha aceptado las promesas, Él hace lo propio, Él está aquí. Y el diablo llega a acusarnos. Hermanos, cuidado el papel que estamos usando a veces. A veces el papel que estamos usando nosotros no es el de Jesús intercediendo, sino el de otra persona acusando a nuestros hermanos. Cuidado. Muchos de nosotros hemos sido cambiados por Dios
Hemos sido transformados por Dios porque Jesús intercedió por nosotros. Y íbamos a caernos al hueco y dijo: manda un ángel, cuídalo. Y ahí está el ángel cuidándonos. Intercede por usted, intercede por mí. A veces cuando un carro adelante se te mete adelante y usted dice: Señor, pero ¿cómo fue que frené? Es Jesús intercediendo por usted. ¿Qué habremos de pedir? Dijo la pastora, como conviene, no lo sabré, mas el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, queremos ser igual como Jesús. Queremos hacer la obra de Dios. Queremos realmente parecernos un poquito más a la perfección de Dios en nosotros. Entonces, intercedamos, oremos por las personas. Ore por ese compa en el cole que lo está afectando. Chicos, ore por ese compañero en la universidad que lo molesta por ser cristiano. Ore por esa persona que en Facebook lo basurió ahora en las elecciones. Ore por ese familiar suyo que ya no le habla porque usted votó por otra persona. Ore, ore, ore. No se canse de orar. No se canse hasta que se mueva la mano de Dios sobre la vida de la persona. Hasta que usted pueda sentir que Dios está transformando a la persona. Hasta que usted pueda ver que Dios está haciendo milagros en ella. Ore, ore, mueva la mano de Dios. Es la única forma de hacerlo. Gloria a Dios. Jesús marcó el nuevo camino, lanzó el listón más alto, pues sabía que nadie podía cumplir sus exigencias si no tenía una nueva naturaleza en él. No hay otra escapatoria para ser discípulo del maestro. Teníamos que ser perfectos. Es el verdadero precio del discípulo, ser igual al maestro. Podremos ser religiosos y pasar una vida en la iglesia, pero si no somos como el maestro, entonces no somos sus discípulos. ¿Quiere que lo repita o lo dejamos así? La tercera es la recomendación de Santiago. Vayamos al libro de Santiago, ¿qué les parece? Santiago es lo vimos aquí en el IBET. Santiago es un evangelio impresionante solamente en sí mismo. Habla de todos los temas sabios y por haber. Si tiene un chancecito, pueda leerse el libro de Santiago allí en su casa. Dice Santiago 15:14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Estamos allí en Santiago 5? Y la oración de fe salvará, voy por el 15, al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermano, revisé este versículo en griego, hermano. Tengo unos libros ahí bellísimos que me regalaron hace algunos años y otros que compré. Y esta palabra oración es la misma palabra que se utiliza para intercesión. La misma, exactamente la misma. Vea inclusive el contexto del texto. Dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos para que oren por él. ¿Está alguno complicado? Llámenlos. Confiénsense, hablen entre ustedes para que puedan orar. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice: orad unos por otros. Ahí la palabra no es orar. Bueno, así la tradujeron en el español. Ahí la palabra sí se puede aplicar para orar. No quiero decir algo que no está. Pero la palabra que más se puede aplicar según el contexto y el griego hecho ahí en ese momento es: la intercesión eficaz del justo puede mucho. Ahora sí cambia todo el texto. Lo podemos leer con esta palabra. Dice el 16: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La intercesión eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. A muchos de nosotros oramos por este texto y le decimos: Señor, la oración para mí puede mucho.
La oración para mí puede mucho, hermano, la oración para mí puede mucho. Pero este texto no está hablando de la oración hacia nosotros. Este texto está hablando de la oración hacia el prójimo. Este texto, el contexto del texto está hablando de la oración hacia las personas, de los que están enfermos, de los que están necesitados, de los que necesitan algo de Dios. No quiero que se me vaya el tiempo como ayer. Ayer a las 4 de la mañana, bueno, después de los 40 y pico de años, ya no duermo mucho. Antes dormía más. Ahora me levanto a las 4 de la mañana todos los días, tenga sueño o no, esté cansado o no, tenga cosas que hacer o no, ya estoy despierto a esa hora. Y ayer a las 4 de la mañana me acordé de un texto que quiero leérselos a ustedes. Y con eso quiero terminar y le pido a los chicos de la alabanza que pasen. ¿Qué le parece leer Ezequiel 22 del 24 al 30? Y voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El Señor me dirigió palabra, Ezequiel 22, 34. Hijo de hombre, dile a Israel, 24, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ira. Como leones rugientes que desplazan la presa, hay una conspiración de profetas que devore a la gente, que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y aumentan el número de las viudas. 26, sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano, ni enseñan a otro la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le prestan atención mis sábados, que ha sido y he sido profanado entre ellos. Versículo 27, los jefes de ciudades son como lobos que desgarran la presa, siempre están listos para derramar sangre y destruir vidas, con tal de lograr ganancias injustas. 28, los profetas todos lo blanquean mediante visiones falsas y predicciones mentirosas. Alegan que lo que ha dicho el Señor omnipotente, cuando en realidad el Señor no les ha dicho nada. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente. Hermano, se parece a algo, ¿verdad? Nuestra ciudad. Los terratenientes roban y extorsionan a la gente, explotan al indigente y al pobre, y maltratan injustamente al extranjero. El 30, y es el que quiero llamar la atención. Y yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara, y yo puse interceda por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Hermanos, a veces lo que pasa en nuestra nación es culpa de nosotros, no es culpa de la nación. A veces lo que pasa en el barrio con tantos asesinatos y con tantas dejaciones de nuestra sociedad es culpa mía, porque no intercedo delante de Dios. Tengo la herramienta para hacerlo, pero no lo hago. Dios está abriendo las puertas del cielo en cualquier hora, deseando que usted y que yo busquemos su presencia en favor de la tierra. Y dice la palabra, no lo he hallado. Muchas veces, muchas veces Dios espera una actitud diferente nuestra y solo nos preocupamos por nosotros y no por lo de los demás. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie?